Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, y muchas gracias a Maribel por sus palabras, por su apoyo y por su cariño siempre. Hoy estamos grabando esta presentación, que es algo que yo intento no hacer porque me gusta mucho como seguir reivindicando el aquí y el ahora y lo que pasa cuando estamos juntos, que no es lo mismo que pasa cuando hay una cámara por medio. Pero tengo muy poco tiempo para hacer estas presentaciones porque me voy a vivir unos meses fuera. Hola. Y entonces estoy como optimizando recursos, para decirlo de alguna forma. Así que, bueno, que sepáis que hay una cámara grabando y un micro. Entonces, en general... Hola, adelante, adelante, adelante. En general, esta presentación no la hago así. Hago una conferencia escénica que, pues eso, que es hablar como siendo aún más consciente de que el cuerpo es un instrumento. O sea, vamos a dejar a la gente. Lolita, adelante. Esa de la esquinita la tenemos ocupada con la cámara, pero no es donde estáis cómodos. Pues esta presentación en general no la hago así sentada, sino que hago una conferencia escénica, por razones también que os voy a ir contando durante la presentación. Pero sabéis que estoy en Teatro del Barrio con la versión teatral de este texto. Llevo 2 días, me quedan 2 funciones más y estoy en modo ahorro batería porque ya empiezo a estar así como muy cansada. Entonces no me he atrevido a pedirle más al cuerpo y por eso lo vamos a hacer de esta manera. De todas formas, la presentación escénica es una pieza en sí misma que yo espero que tengamos oportunidad también de traerla a Madrid en algún momento. Bueno, para empezar, deciros que el Tríptico del Silencio son 3 obras. 3 obras en eso que yo estoy llamando mis 3 lenguas maternas, con un poco de ironía, porque en verdad es ni siquiera una reivindicación, es una constatación a la que yo he llegado pues, a través de toda esta investigación, de que yo no tengo lengua y mucho menos lengua materna. Para empezar, no acabo de entender si la lengua materna es aquella que recibes o aquella que transmites, que no necesariamente es la misma. Y también porque creo que hay una asunción en la idea de la lengua materna de que tu madre te ha criado en su lengua y no en otras lenguas que he ido adoptando en los caminos de la diáspora. Por lo tanto, yo estoy cansada de mentir y de decir, mi lengua es esta, y estoy cansada de esconderme y estoy cansada de disimular. Así que aquí he dicho, vamos pues con esa verdad, que es una verdad por delante, y voy a escribir no solamente el libro en las 3 lenguas, sino que ese libro va a tener 3 versiones en las 3 lenguas, que no son ni 3 cosas consecutivas, ni 3 versiones totalmente distintas, sino que son 3 libros de conocimiento situado, y por lo tanto necesariamente distintos y necesariamente con matices distintos, ¿no? El título general es Tríptico del Silencio, Tríptic del Silenci, Tríptico do Silencio, pero luego en catalán es La condició xarnega, en castellano es El exilio sin nombre y en gallego es A intemperie, ¿vale? También me apetecía hacer varios juegos en el libro, ¿no? Varios juegos de metaliteratura, y uno de ellos es proponeros a las personas lectoras esa sensación de no compartir necesariamente la lengua con este entorno del libro, que ya es un entorno familiar cuando lo estás leyendo, ¿no? Porque ese es el extrañamiento que pasa en las diásporas y que nos ha pasado con nuestros propios entornos. No necesariamente compartir la lengua pues ni con tu madre, ni con tu abuela, ni con tus vecinas, ni con tus primos, ni con todo tu entorno. Ese extrañamiento es un juego que yo quería, una sensación que yo os quería proponer más allá de la lectura o en paralelo a la lectura, sin al mismo tiempo hacer como una cosa cruel, porque a mí me da la sensación de que hay escritoras que tensionan de una forma casi maltratadora la relación con la persona lectora, ¿no? Esos textos que dices, no entiendo nada, y estoy segura que aquí hay una sintaxis que podría ser más sencilla para aclararme las cosas, ¿no? Entonces yo eso me molesta bastante. Yo tengo clara una condición de clase cuando escribo y tengo claro para quién escribo, y escribo para vosotros. Y digo para vosotros con la tranquilidad de estarlo afirmando, porque estáis aquí hoy en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa. Por lo tanto ya hay una voluntad y ya hay una acogida de todo esto que está pasando, ¿no? Entonces yo tengo claro que yo escribo para que haya un diálogo ahí.
lo que no impide que se puedan hacer algunos juegos, ¿vale? Además, este libro lleva ilustraciones, ilustraciones que no son literales, sino que cuentan una historia que va también circulando a través de la misma historia que cuentan las palabras. Las ilustraciones son de Tonina Matamalas, que es una genia, que además entendió perfectamente todo el proyecto desde el principio. Enseguida me empezó a hacer retornos como mágicos, ¿no? Cada vez que me llegaban imágenes de ella, yo como alucinaba. Y realmente es como otra forma de contar esta misma historia, porque yo tengo como la fantasía, ¿no? Siempre tenía la fantasía en la cabeza de que este libro es un libro objeto sin pasarse hacia lo objeto, que el objeto es esa cosa que no lees, que lo tienes bonito en casa pero que no lo lees, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Ya me diréis vosotros si lo hemos conseguido encontrar, pero que sea ese libro objeto que podamos compartir con la gente de nuestro entorno que no sabe leer, pero que también haya una historia para estas personas que nos puedan contar a nosotros a través de las ilustraciones y que no sea simplemente nosotros leyéndoles a través de esa cultura letrada a la que no tiene acceso o no les ha dado la gana de incorporarse a ella, que también es una opción bien legítima. Estoy haciendo con todo esto lo que yo estoy llamando una literatura para no lectores y para no lectoras, y que incluye, pues por ejemplo, hacer teatro, que es como una experiencia nueva. Incluye que las conferencias sean escénicas, con lo que en las conferencias ya no solamente hablo, sino que explico las cosas pues desde otras maneras, que a veces llega incluso hasta bailar, que es una cosa que a mí públicamente me da mogollón de vergüenza hacer. Yo bailo, pues bailo cuando estamos por ahí, pero así como de repente, pero como que el momento y la cosa lo piden y entonces puede pasar por ahí. Tiene que ver con estar haciendo audiolibros yo misma de mis textos en ese proyecto que se llama Lo que se nombra, en que voy leyendo y comentando los libros. Y tiene que ver también con este tríptico ilustrado de momento, ¿vale? Es toda una investigación también formal sobre cómo podría hacer esa literatura para no lectoras. ¿Por qué? Pues porque en el transcurso de esta investigación, donde se marca también el tríptico, yo he entendido que eso, que además lo tenía delante de mis narices, pero que a veces como cuanto más delante de las narices lo tienes, más te cuesta entenderlo, ¿no? Que eso que siempre se ha dicho en mi casa, que nosotros éramos analfabetos, ¿no? Que yo vengo de una familia analfabeta y de un entorno analfabeto, y siempre se ha dicho eso, siempre se nos ha dicho, siempre hemos adoptado esa denominación y siempre lo hemos dicho con vergüenza, ¿no? Con la cosa esa de la vergüenza de cuando tu madre tiene que escribir una nota para el colegio y no necesariamente la sabe escribir, y cómo le explicas eso a la profesora, que en realidad era que la nuestra era una cultura oral que al llegar y chocar de frente contra la cultura de las ciudades, la cultura urbana, se resemantizó y se la llamó analfabetismo. O sea, la cultura que nosotras traíamos pasó a ser una falta de cultura. Entonces, desde que esa evidencia está como tan central en mi vida, yo estoy buscando esos mecanismos de cómo hacer esa literatura, porque al mismo tiempo soy escritora y lo reivindico, a mí la literatura me ha salvado la vida, literalmente. Entonces, cómo buscar esos espacios que conjuguen y que den fe de las dos cosas que soy, ¿no? De esas dos culturas que yo llevo, que es la oral y la escrita. Entonces, esta investigación, este libro en 3 cachos, forma parte de una investigación más grande que es la trilogía de Naxos, que es una investigación con la que llevo 4 años, que yo imagino que me va a llevar 10 años más, y que yo imagino que luego me voy a retirar y que me voy a poner a escribir novelitas de amor como canta Romeo Santos, que me encantaría, ¿no? Y así como cositas, pues eso, divertidas de escribir, de vivir y espero que también de leer. Igual ni siquiera eso, ¿no? Pero que de momento está siendo trepidante, la verdad. Duro, intenso, complejo, pero trepidante. Esta trilogía de Naxos yo pensé que eran 3 obras de teatro, pero luego en el proceso de hacerlo dije, no, quiero más. ¿Quiero más por qué? Pues porque yo estoy buscando la venganza. Y la venganza es una cosa que el estómago te la marca clara, ¿no? Entonces yo hice la obra de teatro Naxos, que es un proyecto que yo adoro y que me sienta muy bien y que me hace bien, pero aún me quedaba como bilis ahí metida. Entonces dije, pues no, pues sigo en esta fase de la investigación y sigo haciendo todas las obras
que necesite hasta quedarme a gusto. Ese es el criterio. Seguro que hay una forma más fina de decirlo, que lo tendré que ir investigando, ¿no? Para que las editoriales me hagan caso, pero así entre nosotras y sabiendo que estoy grabado, es así. Hasta que me quede a gusto. Y entonces diré, ahora sí, ahora ya. Y pasaré a la siguiente fase. Entonces, la trilogía Naxos se ha convertido en una investigación en 3 fases, que es una propuesta metodológica. Olita, ay, gracias. Es una, que habíamos hecho aquí una trampita y habíamos puesto los 3 en castellano, pero ahora ya tenemos aquí, pues así, estas 3 lenguas. Entonces, la trilogía de Naxos es una investigación metodológica, es una propuesta de metodología para hacer memoria de las diásporas, que yo hago a través de mi propio caso de estudio, pero que también propongo la metodología por si es útil para hacer otras diásporas, que eso pues ya lo dirá la gente que la toquetee, ¿no? La primera fase es justamente la diáspora, que la diáspora es un proceso que es más grande que la emigración. La emigración es una fase de eso que yo estoy llamando diáspora. La segunda parte es el lugar de llegada y la tercera parte será el lugar de origen. Entonces yo de momento estoy aún en esa primera fase de la diáspora. Al mismo tiempo es un deseo y una apuesta por activar o contribuir a que siga activo el archivo, más que activar, porque el archivo está. Las conversaciones están, las historias están y las estamos compartiendo, pero entonces es el grano de arena que yo pongo para que eso siga sucediendo y para que no se apague esa llama, para que sigamos compartiendo esas historias. Y al mismo tiempo deciros que a mí me interesa el pasado en tanto que presente. Entonces yo no estoy investigando las historias de migración, no estoy preguntándole a nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas cómo fue ese proceso. A mí me interesa qué consecuencias tiene en nosotros ser hijas de nuestras madres. ¿Y qué consecuencias tiene en nosotros ser eso que yo he llamado mutantes? Que es lo que nos sucedió cuando esas personas que venían del campo precapitalista se convirtieron en personas urbanas de la ciudad, analfabetas, obreras y todo eso. ¿Qué ha pasado con esa mutación y cómo nos hacemos cargo de ella? ¿Qué consecuencias tiene en nosotras? Entonces yo estoy entrevistando y estoy trabajando sobre nosotros, las hijas, las nietas y cómo narramos nuestra propia genealogía, cuando lo que se nos ha ofrecido son solamente genealogías asimilacionistas de los lugares a los que hemos llegado. Que nos hagamos buenas madrileñas. En Madrid nadie es de fuera, jaja. Yo no lo sé, yo soy de Madrid, pero las entrevistas no dicen eso. En Cataluña, por supuesto, asimilación. En Euskadi, por supuesto, asimilación. Pero más allá, porque esta diáspora he abierto la cuestión de la llegada. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta, también haciendo la investigación, que una diáspora no se estudia desde el lugar de llegada, sino desde el lugar de origen. Cuando decimos por la diáspora griega, la diáspora africana, la diáspora, siempre nombramos el lugar de origen. Entonces, a partir de ahí, yo me tuve que preguntar cuál es nuestro lugar de origen. Cuando en realidad, cuando lo nombramos, decimos, no, pues yo soy de origen gallego, yo soy de origen extremeño, yo soy de origen andaluz, ¿no? Yo soy de origen murciano, yo soy de origen castellano, yo soy de origen leonés. Entonces, ¿cuál era nuestro origen? ¿Qué tenía todo eso en común? Entonces, mi propuesta es pensarnos que somos de un origen que no es geográfico, sino que es ontológico. Nosotros no venimos de un lugar concreto, sino que venimos de un mundo que es distinto, que es el mundo campesino precapitalista. El mundo de ese campesinado que no es un oficio ni es un trabajo, sino que es un gentilicio. El campesino, que es la gente que pertenece al campo como primera acepción. Entonces, todo el resto de acepciones, todo eso que decimos, ¿no? El gallego, tal, eso ya es el lenguaje mutante. Ese ya es el lenguaje de la mutación posterior de las ciudades, el lenguaje, cuando ya entró el capitalismo, que nos situó en esa lógica nacional. ¿Cuándo sitúo yo este proceso que yo estoy investigando? Yo lo situaba de manera inocente, también os tengo que decir, en 1953.
la guerra civil, el golpe de Estado, el franquismo, los primeros años del franquismo. Tenemos aquí a María Ruido. Si hacéis preguntas muy específicas de eso, os las voy a derivar a ella, que es la súper experta de esto. Los primeros años del franquismo, hay una propuesta económica de la autarquía que es un desastre, son los años del hambre. Hola. Pero a partir de 1953 las potencias internacionales deciden que el franquismo no es tan malo y que si va a ayudar a la lucha contra el comunismo hay que apoyar el franquismo, y el régimen franquista decide que le va a ir bien la inversión de capitales extranjeros, y entonces hacen el chanchullo ese de que entre capital extranjero estadounidense en principio, y a cambio de poner bases militares y 4 chanchullos de estos. Con ese dinero se potencia la industria, que es lo que estaba pidiendo la burguesía de todo el Estado para seguir apoyando el régimen, y se desmantela el campo precapitalista para que esas personas sean expulsadas hacia las ciudades a contribuir a ser esa mano de obra barata y maltratada que fuimos cuando llegamos a las ciudades. Ese campo está desmontado porque el capitalismo no puede permitir que haya sociedades campesinas. No lo puede permitir porque las sociedades campesinas, y aquí cito a Berger, son sociedades inútiles para el capitalismo, que no necesitan del capitalismo, que son autosuficientes, y el capital no puede permitir eso. Yo eso siempre lo comparo con las lesbianas, porque yo siempre pensé durante muchos años, pero ¿por qué carajo nos persiguen tanto si somos 4? O sea, ojalá fuésemos 4 millones, pero somos 4. ¿Por qué tanto rollo con nosotras? Claro, porque somos disciplina para las demás. De mira, si te sales del rollito, mira todo lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, con el campesinado pasa lo mismo. ¿Por qué es tan peligroso? Porque es un ejemplo de que es posible vivir de otra manera. Y otra manera que además es sostenible. Ahora, cuando estamos como inventándonos la rueda con la sostenibilidad, pues las sociedades sostenibles existían y existen. Y hay formas que fueron desmontadas, pues porque sí, porque el capital necesitó desmontar todas esas formas. Entonces es ahí cuando estamos con la mutación y todo esto de las gallegas, ¿no?, que decíamos, las andaluzas y tal, todo eso ya es lenguaje mutante. Como no tenemos una palabra para decir todo esto, yo estoy proponiendo la palabra charnega. La escribo con TX, no como se escribe en catalán originario, que es con X, para hacerla nuestra, que o sea, nuestra es, el insulto es de quien lo recibe tanto como de quien lo manda. Y entonces para proponer una cosa que sea distinta a lo que se nos ha contado desde ahora, que se ha contado desde los lugares con poder, ¿no? ¿Qué pasa desde nosotros? ¿Cómo hacemos eso? Charnega es la palabra que se utilizó en Cataluña para hablar de los migrantes que llegaron en esa época, que eran migrantes del resto del Estado español. Pero vamos, que si fuesen de otros sitios también se les hubiese llamado así. Era la alteridad del momento. Entonces yo cojo esa palabra para hablar de esa diáspora que parte de un campo precapitalista en esas condiciones históricas, en ese momento, y que llega ¿a dónde? Pues llega a un montón de sitios. Porque esa migración, claro, fue hacia las zonas industriales del Estado, pero también fue hacia Alemania, fue hacia Suiza, fue hacia Argentina, fue hacia México, estoy sabiendo que también hacia el norte de Italia. O sea, la dispersión fue hacia un montón de sitios. Entonces, tenemos ese origen común, tenemos esos lugares de llegada diferentes, distintos y diversos, que también generan todas formas de desigualdad en esa llegada también, que también es importante dar cuenta de ellas y estudiarlas desde ahí, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase, tampoco las estoy haciendo como tan súper lineales, voy un poco investigando todo a la vez, pero claro, la que está más conformada es esa primera fase de la diáspora. La segunda fase me voy a el lugar de llegada en el mío, claro, siguiendo mi caso de estudio, pues en concreto el mío, que fue Cataluña. No fue toda Cataluña, llegamos a las zonas industriales de Cataluña y alrededores. Hay zonas de Cataluña que perdieron población al mismo tiempo en la misma época, y que fueron despobladas en la misma época y que tienen procesos muy similares, y que al llegar a Barcelona también se las llamó charnegas, por ejemplo a la gente de Lleida. Entonces en Cataluña yo estoy buscando qué genealogías tenemos como diáspora en los lugares de llegada que no pasen por la asimilación, porque yo no me pienso asimilar, lo estoy diciendo en voz muy alta aquí en Cataluña y a quien me quiera escuchar, no me pienso asimilar, no me da la gana. O se me propone otra forma distinta de ser, que pueda decidir yo y que pueda construir yo desde un nosotros,
Yo no me asimilo, prefiero irme antes que asimilarme. Entonces, ¿qué genealogías tenemos que no sean ni sanguíneas, porque tampoco me interesa eso, ni sean asimilacionistas? Que no sea como la historia de mi gente, que son los que llegaron de no sé qué, literalmente otra vez, ni sea que yo soy nieta de, no sé, de Giferal Pilós y de Violandi Hungría, porque es que no lo soy, lo estudié en el colegio y lo tuve que decir, pero no lo soy, nadie lo es, en verdad, pero hay una fantasía que se sostiene un poco más que la mía, que no se sostiene por ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa genealogía emocional en Cataluña con la que yo sí me puedo relacionar, con la que yo puedo decir, esta sí puede ser mi gente, ¿no? Si nos apetece? Pues es la gente a la que le pasó los mismos procesos que nos pasaron a nosotros. ¿Qué pasó en Cataluña y cómo pasó eso en Cataluña? Como yo estoy hasta el moño de las tierras, hasta el moño, voy a estudiar el agua, a ver si se me da un poco mejor. Y entonces voy a intentar hacer la historia industrial del río Llobregat, donde pasó todo tipo de violencias, y voy a intentar impugnar desde mi trabajo el relato del progreso, de que eso de que la industrialización trajo tantas bondades, de que lo anterior a la industrialización era barbarie en el mal sentido de la palabra. Yo no entiendo por qué usamos barbarie en sentido negativo. Los bárbaros se cargaron el Imperio Romano, yo creo que eso nos merece un mínimo de respeto hacia ese pueblo. Luego, si rascas, seguro que sale todo tipo de porquerías, pero yo prefiero no rascar, así quedarme con la cosa. También yo sigo con una campaña que llevo muchos años en marcha, sin ningún tipo de éxito, como veréis, que cuando decimos feminismo o barbarie, si esa es la dicotomía, yo barbarie. Si el feminismo sigue insistiendo en ser un proceso civilizatorio, yo paso. Entonces, feminismo y barbarie, por favor, un poco de vidilla, un poco de cargarnos los imperios. Entonces, impugnar todo ese relato, ¿no? Que sigue diciendo, porque una de las dificultades que tenemos con todo esto es como entender que es una violencia que sufrimos, porque lo que se nos ha vendido y lo que hemos escuchado es que esto fue, lo que nos pasó a nosotros fue una evolución, no una expulsión de las tierras, sino una evolución hacia ese ser humano completo y maravilloso, que es el ser humano urbano y con aspiraciones a las formas burguesas. Fijaos que aún tenemos directores de cine en Madrid que hablan de nosotras como las bestias y hacen películas hiper premiadas donde se nos nombra como las bestias. Esa gente que merece desaparecer, básicamente, no sin antes que algunos directores puedan ganar premios hablando de nosotros y nosotras. Entonces, impugnar ese relato del progreso para poder ver cómo el capital actuó sobre nosotros y qué pasó con nosotros en esa guerra contra el campesinado que empieza en el siglo XVI y que estamos en las últimas batallas en Europa, las últimas que quedan, porque ya queda muy poco para poder resistir en todo esto, aunque aún se está resistiendo, ¿vale? Y la tercera parte me voy a ir a origen, voy a ver qué pasó en nuestras ausencias, o nosotros que se vuelve a desmontar, ¿no? Que eso también es una cosa que me gusta mucho. En nosotros de la diáspora, pero luego el caso estudio concreto, pues yo ya me voy a Cataluña, y luego el origen concreto, pues yo ya me voy a Galicia, ¿no? Y ojalá este método sea útil para otras formas y otras idiosincrasias en los estudios de las diásporas, ¿no? ¿Cómo estáis de ánimos? ¿Tiene un poquito más? Sí. En esta primera fase, porque tengo otra campaña en marcha. La campaña Marc Augé. ¿Qué tal estáis con Marc Augé? ¿Os suena Marc Augé? ¿Os suenan los no lugares? ¿Verdad? Sí, es que es súper resultón eso, acertó ahí. Marc Augé es un sociólogo, era, en paz descanse, murió este verano, un sociólogo francés, caballero de las artes, también me parece importante también decirlo, a quien le gustó su trabajo, no lo suficiente como para darle una medalla. Marc Augé hablaba de los no lugares y es una teoría que ha tenido un nombre, un concepto que ha tenido, es resultón y que ha funcionado bien y que se propaga mucho y que está guay, ¿no? Esto funciona así, ¿no? Tú estás en un cóctel, en una presentación de algo, ¿no? Entonces tú estás ahí, entonces te acercas a alguien y empiezas bla 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 bla, no lugares, y te dice, sí, no lugares, no lugares. Y planeas sobre eso como si tal cosa, ¿no? Y parece que has citado a algo importante y siempre como queda bien. Os lo digo por si queréis usar el truco, ¿no? Que nos lo hagamos nuestro y lo usemos a conciencia. Entonces, Marc Augé dice que hay lugares que no son lugares. Ya empezamos mal. ¿Sabéis lo que os decía de la violencia con la persona que lea?
¿Qué quiere decir eso, Marc? Por favor. Pues quiere decir que hay lugares que no son lugares antropológicos. ¿Por qué? Son lugares que no tienen historia, no tienen vínculos y no tienen identidad. Donde el ser humano es un mero cliente. Lo digo y se me rompe el corazón de pensar en Marc, en su casa, sintiéndose un cliente. Pobre, ¿verdad? Hay como, oh, no soy un ser humano, soy un cliente. Ok. Marc pone de ejemplo los aeropuertos, las grandes cadenas de hoteles y las grandes cadenas de supermercados, donde el ser humano, en realidad, solo está de paso. Bueno, Marc, siéntate aquí, mira, hay una silla, siéntate, Marc. Solo estás de paso tú, Cari, solo estás de paso tú. Porque ni tienes problemas para cruzar una frontera, por lo tanto es totalmente neutro tu llegada al aeropuerto. No tienes problemas para viajar, no tienes problemas para comprar perfumes en el duty free, ni tienes problemas para nada, Marc, en general, por lo que demuestra tu pensamiento. Tú eres un señor sin problemas, pero con muchas herramientas de pensamiento, porque eres de clase alta y has podido estudiar 7000 años, cosas súper sofisticadas, y te dedicas a contar el mundo desde tu lugar pequeñito de mierda, pero universalizando, básicamente. Los aeropuertos, claro, a mí me pilló la teoría trabajando en un aeropuerto, que además para mí ya era ascenso social porque yo venía de limpiar en una gran cadena de hoteles. Entonces los Marc del mundo son, por ejemplo, los que se cagan en las sábanas cada noche. Que yo entiendo que hay gente que se caga por las noches, que no pasa nada con eso, pero ponte un pañal, Marc, ponte un pañal. Y no hagas que la persona que te viene a limpiar la habitación tenga que limpiar tu mierda cada maldito día. Esos son los Marc del mundo. Son los que te dejan el cartelito de no molestar cuando se van. Porque no les apetece que entres a esa hora. Porque igual vuelven y te encuentran dentro de la habitación y se sienten clientes. Entonces tú no puedes salir del trabajo a ser un ser humano porque tienes que esperar que Marc vuelva y te quite el maldito cartelito del no molestar, ni pas déranger en su idioma, para que lo entienda bien. En los aeropuertos, pues lo mismo, ¿no? Los que compraban el duty free sin mirarte a los ojos, los que no hacían un maldito esfuerzo con el idioma, porque tú estabas obligado a hablar los 7000 idiomas de la gente que pasaba por allí con sus tarjetas de crédito. Esos son los Marc Oger del mundo, que hablan de los no lugares y que se sienten clientes porque no se han sentido trabajadores en su maldita vida. Si no, iban a flipar, iban a flipar. Entonces, los aeropuertos, por supuesto, son lugares de historia, de relación y de identidad para quien trabaja en ellos y para quien emigra desde ellos. Y son lugares de historia de primer orden, para quien emigra desde ellos y para quien trabaja en ellos y hace las luchas obreras desde allí, ¿no? Entonces, la cosa de los no lugares también la vamos a impugnar, ¿verdad? Yo en aquel momento no pude, porque cada vez que yo intentaba decirlo en las asambleas, en Barcelona, no es que no me escuchasen, porque en Barcelona las asambleas también son de gente así como ordenadita. Creo que en Madrid también sois bastante ordenaditos. Pero no tanto. No tanto, ¿eh? Depende del barrio. No, depende del barrio. Sí, en Barcelona también depende del barrio, efectivamente, afortunadamente. Pero sí, había como la cosa desordenadita en que tú levantas la mano así hiperventilando, ¿no? Porque da como susto hablar entre toda esa gente que está citando cosas que tú no sabes lo que son y que vas a tardar muchos años en saber lo que son porque tu acceso al conocimiento es desde la lectura directa y te da ya no solamente la vida, sino la cabeza para entender necesita un proceso de maduración, ¿no? Entonces, como, ay, qué susto, qué susto, qué susto, pero yo sé que lo de los aeropuertos que están diciendo está mal porque tengo el uniforme naranja metido en la bolsa, entonces lo sé. Entonces levantabas, contabas tal como podías y era como... Y seguían hablando de Foucault. Entonces, esto pasaba porque es verdad que yo no tenía un lugar. Los no lugares de Marc Oger en realidad se están refiriendo, sin que él lo sepa, a los no lugares de enunciación. Los lugares de enunciación que no tienen capacidad de crear criterios de verdad. Ese es el tema. Y entonces ahora que sí que tengo la capacidad de crear criterios de verdad, voy a hacer la teoría de los sí lugares para vengarme también de los Marc Oger del mundo, afortunadamente. En el tríptico del silencio la cosa va un poco de eso. Naxos es ese no lugar, que es un lugar pero que no tiene capacidad, no tiene el poder de crear criterios de verdad. El libro
es la adaptación literaria de la pieza de teatro, no al revés, ¿no? A veces lo digo como para salir del follón, digo, no, el teatro es la adaptación de esto, pues es mentira. No sé por qué estoy grabando esta presentación, no debería estarla grabando, ¿no? ¿Verdad que es fatal? Bueno, no lo veréis en YouTube y vosotras son las testimonios de la cosa. A veces lo digo un poco así, en plan, para facilitar, porque yo sé que es complicado hasta para mí, ¿no? Como entender un poco lo que estoy haciendo, porque lo voy haciendo, pues, en base a necesidades y a intuiciones, y luego como lo miro y digo, ¿pero esto qué es, no? ¿Cómo cuento esto? Los libros son la adaptación literaria de la obra de teatro, pero no es la transcripción de la obra de teatro, porque al transcribirlo, que es lo que yo pensé que iba a hacer, la oralidad no queda reflejada, porque la oralidad, el ritmo, la gestualidad y el cuerpo a cuerpo que nos da el teatro, cuando lo pasas al papel todo eso se pierde. Entonces necesitas de otros juegos para que vuelvan a recrear esa cosa, ¿no? Pues como decía, las ilustraciones y tal, luego también todos los otros juegos de lenguaje. Entonces, en esta adaptación lo que yo hago, tanto en el libro como en la obra de teatro, es, para tratar de contar nuestra historia, coger la historia de quien tiene mito, que son los príncipes y las princesas, ¿no? Entonces pillo un mito que es el mito de Ariadna. Tanto la obra como el libro empiezan por una cosa que es medio vodevil, ¿no? Quien habéis visto ya la pieza, que a mí eso me gusta mucho, nos lo pasamos muy bien en escena, en la parte así más de, pues eso, de vodevil, y la cosa se va como complicando y va cogiendo como... que ese peso, hasta nosotras, digo nosotras por Concha Milla, que es la actriz que está conmigo, hasta para ella y para mí nos coge a menudo como de imprevisto, ¿no? Porque cuando te quedas demasiado en la cosa esa, y luego tienes que empezar a alargar los textos fuertes, el cuerpo también como se lleva hasta la sorpresa, ¿no? Entonces, yo cojo el mito de Ariadna, que es la del Minotauro, ¿sabéis? Ariadna tiene una parte muy interesante de su historia, muy interesante. O sea, ella, el Minotauro es un follón que monta Minos, que es el rey de Creta. Un imbécil haciendo cosas de macho, monta un follón que deriva en guerra. ¡Oh, sorpresa! Entonces, Ariadna se planta y ayuda a matar al Minotauro. Hace una cosa peor, se pone de acuerdo con el enemigo, se pone de acuerdo con Teseo, que es un ateniense, y que viene a matar al Minotauro. Claro, después de traicionar al padre y a la patria, tú dirás que es un poco lo mismo, el padre y la patria es lo mismo, la misma mierda, iba a decir, la misma mierda, para entendernos. Tiene que huir, y se va a Atenas, donde se supone que la van a acoger, pero en medio hace una parada técnica. Yo nunca he entendido para qué se hace una parada técnica cuando vas en velero, pero tampoco tengo barco como para contaros, ¿sabes? Lo que sea. Yo a veces pienso, se pararon a hacer un pipí en mitad de la ruta en Naxos. Y resulta que Teseo se larga. Y se lleva los barcos. Que Teseo se largue no pasa nada, se lleva los barcos. Ese es el tema. Yo creo que ahí Teseo hace un pacto de género con el hombre traicionado, con el padre traicionado, ¿no? El marido como padre sustituto que le hace esa traición. Bueno, el caso es que se larga. Y entonces, si buscáis Ariadna en Google, salen todas imágenes de ella desconsolada, tirada en la playa. Se ha ido Teseo, fatal. La historia del arte, mogollón. O sea, uno y otro, la ópera, la Ariadna de todo, Naxos, Ariadna, Naxos, boom, 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 boom. Bueno, es la Chenoa en aquella portería, maldita. O sea, Chenoa, esto va por ti, tía. O sea, tú eres nuestra, déjate de urólogos, tú eres nuestra, tía. No voy a poder publicar esto. Claro, es aquella Chenoa. Es el castigo disciplinar a todas las mujeres que no se esfuerzan lo suficiente o que a pesar de su esfuerzo no consiguen como completar ese circuito de la buena mujer, ¿no? Ese mandato de género. Se nos retrata así como mensaje disciplinar, porque cuando tú lees la letra pequeña del mito, resulta que Ariadna en Naxos se queda con Baco, que es el dios de las orgías, y el otro día me escribe alguien en internet y me dice, tía, que Baco era medio hombre, medio mujer. Qué maravilla. Y las ninfas. Entonces, Ariadna tiene la cosa así. Se ha librado de su padre, que vaya pieza. Tiene ante sí, pues nada, Teseo, que ya me dirás que no sabe hacer la O con un canuto. Se tiene que ir a vivir con él a Atenas, a un palacio, a un piso, a no sé qué, a ser la compañera de ese petardo.
Y en medio se le ofrece la oportunidad de quedarse con Baco y las ninfas. De buena se ha librado. De buena debería estar contentísima. Y estoy convencida que lo echó. Pero vamos a decir que él se fue. Esta güey, como de buena se ha librado Chenoa. Madre mía. Y seguimos, ¡ay, la cobra! ¿Qué cobra? Pero vosotras estáis viendo a David Bisbal, si ya se veía. Pero es que el tiempo lo acaba de constatar. ¿En qué se ha convertido? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues pasa que desde Naxos no se puede contar la historia, porque es el no lugar ese. Eso es lo que nos hizo Marc Augé y todas las construcciones como Marc Augé. Es decir, desde aquí la historia no es válida. Desde aquí la historia, solo, que es una cosa muy queer, es una cosa muy trans también. Te tienes que ir o desde Creta o desde Atenas, desde esos lugares afirmativos. Pero ¿qué pasa con esos otros lugares que no son afirmativos? Donde el criterio de verdad aún no se ha hecho, donde la historia aún no se ha construido, donde no se construye con esos monumentos, sino que se construye desde otras maneras. Por eso el tríptico de silencio se sitúa precisamente ahí, en Naxos, cogiendo esa Ariadna y desmintiéndola, jugando con ella, viendo qué pasa en todos esos Naxos para llevarnos a poder hablar de qué pasa en estos Naxos, de esa diáspora rural que ni siquiera se ha hablado de ella como diáspora, sino como eso, como decíamos, ¿no? Como esa evolución. ¿Qué ha pasado con las mutantes? ¿Cuáles son las historias que contamos? Y si esas historias nos resuenan por algún sitio. Os leo un cachito, así como... Voy a hacer la ficción de leerlo, pero me lo sé de memoria porque lo tuve que ver en el teatro. Pero queda así como un poco raro de repente levantarme con 10 cañones por banda, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hago esto? Pues lo voy a leer. Me encantaría que lo pusieran tras Bueno. Cuando eres pequeña y haces que lees. Yo se lo hacía mucho. Bueno, vamos con este. Mi cuestión no es el ser o el no ser. Esas son las cuestiones de los príncipes de Dinamarca, ¿no? Mi cuestión no es el ser o el no ser. Mi cuestión es el ser y el no ser a la vez. Perdón. Podría daros los nombres del pasado y del futuro, las geografías, las patrias, pero esas no serían las condiciones de la pieza. Naxos tiene que ser hablado con un vocabulario nuevo que no tenemos, un vocabulario que no esté prohibido y no esté viciado. Pero puedo deciros esto. Yo vengo del campo, del cuerpo agotado, de mujeres fuertes que hablan mucho y con voz muy aguda. Vengo de mujeres que hablan todo el tiempo, que se ríen con las bocas grandes y se golpean el cuerpo con las manos cuando ríen. Vengo de hombres dulces que te preparan vino con miel cuando estás cansada, que entran en misa pero no congregan y que te dicen después de escucharte: pero de niña, non te metas en política, muller, que nós aló non estamos na nosa casa. Si es que hai casas de algún. El campo del que vengo no es todos los campos ni es cualquier campo. Chandrexa de Queixa es un lugar de casas diseminadas y vacías, vaciadas, donde no quedan escuelas ni quedan criaturas. Y si alguna queda, lleva la carga mitológica de ser la última criatura de Chandrexa de Queixa, cargando sobre sus espaldas todo el peso del fin del mundo. Al campo del que vengo no es fácil volver. Tienes que atravesar una carretera estrecha, llena de curvas, vomitar un par de veces si no llevas Coca-Cola o si no vas conduciendo, que aún así. Un lugar donde hay cobertura solo a veces, donde la televisión va y viene y donde la gente no habla de Twitter, pero sí habla de TikTok. Porque aquella última criatura de Chandrexa de Queixa, aquella, ya carga sobre sus espaldas todo el peso del mundo que está por llegar. Cuando la señalas en un mapa, siempre hay alguien dispuesto a decirte que es el culo del mundo, como si el problema fuese el culo y no el mundo. Y cuando hablas de ese culo del mundo enamorada, siempre hay alguien dispuesto a avisarte: cuidado, no romantices la vida del campo, que es muy dura. Solo los fascistas romantizan la vida del campo. Yo podría ser un director de cine pederasta enamorado de Nueva York, porque claro, Nueva York. Pero no puedo ser una hija de pobres enamorada de una tierra sufriente que no puede ser ni dicha sin que alguien la llame con desprecio el culo del mundo. Yo no os voy a dar otro cachito si os vienen a decir, para desacreditarme,
que aquello que pasa es que yo no amo a la patria, les decís de mi parte que aquello que yo no amo son sus condiciones de amor. Las condiciones de amor que me quiere imponer gente que confunde pertenecer a la tierra y que la tierra les pertenezca. Eso es lo que yo no amo y eso es lo que yo no pienso obedecer. Ni Minos, ni Poseidón, ni Teseo, ni hostias. Muchas gracias.